ahí ya, o sea, dice que el aborto hasta la semana 24 pues se puede realizar sin justificar como una causal dentro de este plazo y ya después de las 24 semanas ya se hace basado pues en las anteriores tres causales que se habían establecido en la del 2006. Ok, gracias Jenny. ¿Y por qué este cambio? ¿Por qué aborto libre hasta la semana 24? Eh, ¿Y por qué no seguimos con la sentencia del 2006? Lo mismo, ¿qué justifica esta última sentencia? ¿O por qué surgió? Yo creería por lo que aún se generaba, digamos, como el estigma y digamos, el acceso de las mujeres, digamos, a este derecho, digamos, y por otro lado también que hay, digamos, ciertas mujeres que son mucho más vulnerables, y entonces por el desconocimiento o por otras circunstancias, el embarazo pues avanza a, digamos, a semanas de embarazo como la 24, lo que decía ahí, entonces digamos como que sí garantizaban pues o sea, sirve como para garantizar el acceso a esta pues aliviaría, ¿no? Entonces que todas puedan, digamos, tengan como el acceso oportuno, y que se dejen pues como de perseguir penalmente pues a las mujeres que puedan acceder a esto. Ujú. Y nada más. Doc, pues yo también pensaría que porque para que la mujer pues se informe y pues tenga la decisión bien tomada al momento de acudir al IVE, porque pues se mencionaba que la mayoría de las mujeres que acceden al IVE lo hacen en las 10 primeras semanas de embarazo. Y ya las que las hacen entre las 10 y las 24 es porque pues son una minoría cantidad de las mujeres y son aquellas que no tienen una decisión pues clara. Por eso como que se da ese mismo para tener como una mayor claridad y pues que se respete, pues la mujer puede ejercer ese derecho de la autonomía sobre su cuerpo. Sí, también. Creo que alguien levantó la mano. Lina. Sí, pues yo pensaría que también estaba como bajo las mismas causales de la sentencia anterior, porque pues aún así los abortos seguían pues ocurriendo, pues los abortos, los inseguros, y pues precisamente también como toda la presión social por pues por la autonomía pues de la mujer y pues precisamente de tomar sus propias decisiones. Bueno, entonces,
Para que la Corte Constitucional emita una sentencia, quiere decir que alguien puso una denuncia ante otra entidad. Usualmente puede ser por medio de tutela o cualquier otra denuncia. Y ante no respuesta en diferentes instancias, termina este caso en la Corte Constitucional. Entonces, para que la Corte Constitucional se pronuncie, es porque algo muy importante ha pasado, ¿sí? Entonces, claramente antes del 2006, pues se vulneraban los derechos sexuales y reproductivos, derechos humanos de las mujeres que deseaban abortar. Y además, pues esto era peligroso, ¿cierto? Porque habían muchos abortos inseguros. A partir del 2006, en teoría, el acceso al aborto era mucho más fácil y miren que no había una restricción de edad gestacional. Lo que pasa es que había múltiples barreras por parte de las personas, desde el portero de la institución, el médico, la médica, la enfermera, el ginecólogo, la ginecóloga, la psicóloga, el psicólogo, la trabajadora social, el trabajador social, la señora que autoriza en la EPS, el auditor médico, etcétera, etcétera, etcétera. Habían múltiples barreras para que las mujeres accedieran a la interrupción voluntaria del embarazo. Porque si somos estrictos, la primera causal nos habla de que esté en riesgo la vida de la mujer o la salud, ¿cierto? Que esté en riesgo la salud o la vida de esa mujer. Y pues el concepto de salud que manejamos, pues sabemos que salud no es ausencia de enfermedad solamente, ¿cierto? Es un bienestar físico, mental, psicológico, social, económico, etcétera, ¿sí? Entonces, en teoría, si somos estrictos, a través de esa primera causal, muchas de las mujeres podían acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, había múltiples barreras, como les digo, en diferentes niveles que generaban que las mujeres no pudieran acceder a su derecho. Como les digo, desde el portero hasta el auditor médico. Y como qué tipos de barreras. Por ejemplo, una adolescente de 14 años que encuentran pues que está embarazada y la llevan porque ella desea pues hacer una interrupción voluntaria de embarazo y la mamá la apoya y la lleva, no sé qué. Cuando dicen, bueno, ¿y quién es el papá? No, es que a mí me violaron en una fiesta, no sé quién. Me violaron, bueno, pues hasta que no traiga la denuncia de la violación y que un juez diga quién la violó y que está sentenciado a X tiempo de cárcel o lo que sea por esa violación, no le podemos hacer la interrupción. O sea, eran barreras que se inventaban las EPS y las instituciones para que las mujeres no accedieran. Cuando la reglamentación de la sentencia nunca hablaba de este tipo de barreras. O, por ejemplo, si una mujer apelaba que el embarazo estaba generando pues alteraciones en su salud mental, estrés, ansiedad, que no deseaba pues que era embarazo. Entonces le decían, bueno, necesitamos un concepto del psiquiatra. Cuando el psiquiatra apruebe la interrupción del embarazo, se le hace el procedimiento. Y en Colombia, pues mínimo de 3 a 6 meses consigues una cita por psiquiatría en la EPS, ¿sí? Entonces, un colectivo, llamémoslo pues como de índole feminista, de diferentes grupos sociales, la mayoría feministas, y de mujeres, decidieron, pues, manifestarse y colocar la demanda para que el aborto fuese libre, en este caso, pues hasta la semana 24, ante todas las barreras que habían para poder acceder a este derecho, ¿ya? Entonces, ¿por qué soy como tan detallista con este punto? Lo que pasa es que independientemente de si ustedes estén de acuerdo o no con la interrupción voluntaria del embarazo, no pueden llegar a ser una barrera más
o limitar aún más los derechos de las mujeres que soliciten una interrupción. Y pues la interrupción voluntaria del embarazo, pues es un tema que siempre va a generar debate en la familia, en los amigos, con los mismos colegas, etcétera. Pero si no conocemos la historia y no conocemos las bases del por qué es un derecho y por qué yo no puedo ser una barrera más para que una mujer acceda a ese derecho, entonces no vamos a poder, digamos que ejercer adecuadamente nuestro rol como médicos cuando nos enfrentamos a este tipo de casos, ¿listo? O lo otro, hay médicos que dicen, bueno, si fue porque la violaron, yo sí hago la interrupción, pero si es porque no se quiso cuidar, entonces no la hago, pues no. Entonces, que a unos sí les respetamos los derechos y a los otros no. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces tienen que leer más acerca del tema. Cuando decimos que vamos a revisar un tema y vamos a hacer una tarea, pues no solamente es buscar a ver qué dice la sentencia, resumen de Google, hay que empaparnos acerca del tema. Bueno, listo. Ahorita pasamos bueno, ¿alguna otra pregunta o inquietud respecto a estas sentencias o al tema general de la interrupción del embarazo? No. Bueno, lo otro, la sentencia no solamente habla de la C055, no solamente habla acerca de la despenalización del aborto hasta la semana 24 de forma libre y por encima de las 24 bajo las 3 causales, sino que también finaliza eh, mm, exhortando al Congreso de la República a legislar acerca del tema. Exhortar es como, venga, yo le exijo, pero por favor haga esto. Resulta que todo esto ha tenido que salir a través de sentencias y no son leyes, porque la Corte Constitucional, al igual que como con otros temas sensibles, pues no ha querido legislar acerca del tema. Sería mucho más sencillo decir, venga, quitemos ese ítem de la ley colombiana en donde dice que se penaliza el aborto. Y listo. Pero no lo ha hecho o no se ha manifestado acerca del tema. Y también exhortan al Congreso, no solamente para hablar acerca de aborto, sino de salud sexual y reproductiva y anticoncepción, para que haya un enfoque integral. Porque un país no gana nada diciendo, listo, el aborto es libre, sin ir a las raíces de las causas de los abortos no planeados, abortos no consentidos, etcétera, ¿sí? Entonces, pues claramente esto debe ir de la mano de un programa de educación sexual y reproductiva y de anticoncepción, ¿ya? Entonces, no se trata de hablar de aborto solamente, se trata de un enfoque integral en el cual, pues, eso fue en el 2022, ya pasaron 3 años y medio, más de 3 años y medio, e igual el Congreso de la República pues sigue sin legislar acerca del tema de educación sexual y reproductiva, del tema de anticoncepción, del tema de aborto. Pero bueno, ahí pues les dejo la inquietud. Y muchas veces ya han salido varios proyectos de ley, por ejemplo, para promover la educación sexual integral en los ambientes educativos, tanto escolares como de educación superior. Pero se han caído en el proceso. Y asimismo, aunque pues no sé, para mí me parece como insólito, también han salido proyectos de ley a la par. Venga, hagamos educación sexual integral, que ya hablamos acerca de que era educación sexual integral. Hagamos educación sexual integral en todos los colegios, instituciones educativas superiores, etcétera. Y a la par sale un proyecto de ley que dice, no, la decisión de qué tipo de educación sexual deben recibir todos los niños, niñas y adolescentes no debe estar a cargo del Estado, sino de los padres. Un proyecto de ley que hablaba de que los padres podían, que era el derecho de los padres decidir qué tipo de educación sexual debían recibir sus hijos. Entonces, que si en el colegio iban a dar clase de educación sexual y si el papá no está de acuerdo con eso,
pues el padre podía decirle, no, usted no entra a esa clase. Y ya. Claramente ese proyecto de ley también se cayó, afortunadamente, pero pues esos son los debates que existen a nivel del Congreso en Colombia. Bueno, y no solo el Congreso, en el día a día con nuestras familias, con nuestros colegas, etc. Entonces, para que tengamos también en cuenta ese ítem. Bueno, ahora seguimos con la historia clínica en la adolescencia. Entonces, la historia clínica del adolescente tiene básicamente 3 etapas, que es muy importante tenerlas en cuenta. La primera etapa es donde se hace la anamnesis y examen físico, ambas. Y estas 2 etapas, lo ideal es que sea acompañado por los padres o acudientes. Si el adolescente va solo, pues, y sobre todo si es del sexo opuesto, lo ideal es que sea, pues, entonces llamamos una enfermera o alguien más para poder hacer el examen físico, ¿listo? Siempre acompañados. Al igual que con un menor de edad, lo ideal es que siempre esté acompañado y evitemos, pues, malos entendidos, ¿vale? La segunda fase va a ser exclusivamente con el adolescente, que ya la vamos a ver, y la tercera fase, pues ya es como un cierre o conclusión de la consulta. Entonces, en esta primera fase, en la anamnesis, pues puede que el paciente vaya por un motivo de consulta específico. Pues no, es que me duele el dedo gordo del pie. Listo, pues tú vas a hacer y enfocar tu anamnesis en el dolor del dedo gordo del pie, entonces haces todas las características del dolor, etc. O puede que el paciente vaya porque va a una consulta específica de promoción y mantenimiento de la salud para un chequeo, ¿sí? Entonces, independientemente pues del motivo de consulta, pues hay que desarrollar esa anamnesis y dejar descritos pues los antecedentes personales, así como en cualquier otro paciente, así como en los adultos. Vamos a describir todos los antecedentes personales, familiares, los hábitos, eh, especificar pues si está escolarizado o no, si labora o no, en qué grado está, si eso es coherente con su edad, y ya empezar a abordar acerca de la dinámica familiar, con quién vive, qué tal pues son esas relaciones interpersonales, y lo ideal sería también abordar toda la parte de salud sexual y reproductiva, pero como son todos los temas que sean muy sensibles, incluyendo, por ejemplo, el consumo de tóxicos, pues los dejamos para un segundo tiempo porque seguramente el adolescente pues no va a querer revelar esos datos frente a la familia. ¿Listo? Y como les mencionaba, estando el familiar ahí presente, también vamos a hacer el examen físico, en donde vamos a hacer el estadio del TANE, la evolución de la evaluación de la antropometría, ya vamos a ver con qué tipo de herramientas, el estado nutricional, los signos vitales, el examen físico dirigido o general, pues dependiendo del motivo de consulta. También es recomendado pues hacer el examen físico de columna lumbar, ya que el dolor lumbar es un motivo de consulta frecuente tanto en esta población como en la adultez. Y si la estructura pues, del consultorio lo permite, también la valoración de la visión. Bueno, entonces, en la lectura se estaba lo del estudio del tándem, ¿no? Entonces, ¿quién me explica qué es el tándem? Ujú.
Correcto, muchas gracias. ¿Qué es el orquidómetro? ¿Lo han escuchado o leído? Exacto, es como lo vemos aquí en la imagen. Solo que pues va un nidito, ¿cierto? Por una tirita. Entonces, estima el volumen testicular y eso se correlaciona con el TANER. No en todos los lugares está disponible, pero usualmente en los consultorios que son específicos para adolescentes o algunos pediatras o, por ejemplo, endocrinología pediátrica, sí debe tener su orquidómetro pues para hacer una estimación más objetiva del TANER. ¿Listo? Gracias, Kristen. Si un paciente llega porque le duele el dedo gordo del pie a la consulta y tú le dices, ay, venga, desvístase que le voy a examinar y le voy a hacer el TANER, pues puede llegar a ser chocante más en esta edad y porque llevan años en los cuales ni la mamá, ni los familiares, ni ningún médico, pues lo ha examinado los genitales, ¿sí? Entonces, dependiendo del motivo de consulta y la confianza que se tenga y las diferentes sí, como diferentes controles que se le hayan hecho a este adolescente, pues lo que le podemos ofrecer en esa primera consulta, que igual estamos haciendo un enfoque integral y debemos saber cómo está el desarrollo de sus caracteres sexuales secundarios, pues podemos hacer un TANER autodiligenciado, ¿listo? Y que yo le muestro las foticos, es decir, mi mujer pues esta, si es hombre pues la otra, y le digo, ¿cómo consideras que está el desarrollo de tu pene, tus testículos, el vello púbico, o los pezones, las mamas, bueno, el vello púbico? Y como ya ven que nosotros estamos interesados en ver este desarrollo, les decimos que pues nos digan cómo lo consideran y que en un próximo control haremos el examen físico completo. ¿Listo? Hay mamás pues que ustedes van a ver que uno les dice eso, no doctora, examínelo de una vez que yo pues vaya a la camilla. Pero la mayoría de adolescentes pues no quieren que uno les haga este examen en una primera consulta. ¿Listo? Entonces para que lo tengan en cuenta como otro tip. Bueno, otra herramienta, entonces esta debe ser fundamental y se debe realizar en todos los pacientes, ¿listo? Como les digo, así sea autodiligenciado y deben registrar si fue autodiligenciado o por examen físico. La otra herramienta importante que se relaciona pues con sí, con las medidas antropométricas es el índice de masa corporal para la edad, ¿vale? En pediatría todo es por tablas. Entonces tenemos estas tablas de la Organización Mundial de la Salud, de crecimiento y mantenimiento de la salud. En este caso utilizamos la del índice de masa corporal para la edad. En los niños, dependiendo de la edad, pues usted va a medir peso para la edad, talla para la edad, peso para la talla, perímetro cefálico para la edad, etcétera, etcétera, etcétera. En esta población solamente requerimos esta como base, ¿listo? Índice de masa corporal para la edad de 5 a 19 años. Y se utilizan pues en desviaciones estándar. Entonces, lo más cercano al cero, pues es lo que está dentro de la normalidad. Lo más lejano del cero es lo que está pues como fuera de esa normalidad. ¿Listo? Entonces, como aquí explican, entre más 1 y menos 1, pues está normal. Entre más 1 y más 2, riesgo de sobrepeso, más 2 a más 3 sobrepeso y por encima de 3 obesidad. Y cuando hablamos, está en negativo, digamos que no hablamos de desnutrición puntualmente, sino que tenemos que dirigirnos ya específicamente a ver qué tal está la talla para la edad y el peso para la edad, ¿listo? Porque puede que ese índice de masa corporal esté arrastrado porque esté creciendo mucho y su
con textura sea delgada, ¿listo? Lo mismo pues la tablita para los hombres. Y también hay tablas que nos dicen los signos vitales esperados para la edad, para que también lo tengan en cuenta, así como en pediatría. Para la evaluación de la columna, pues ahí tienen el chancuco, ya que están rotando por fisiatría. Entonces, siempre es importante detectar si hay alguna escoliosis, pero hay que diferenciar si es escoliosis estructural o funcional. Entonces, ¿qué me explica cuál sería la diferencia? ¿Cómo evidenciamos o qué herramienta utilizamos para diferenciar si es estructural o funcional o maniobra? Ujú. Si corrige, ¿qué pasa? ¿O qué considero? Ajá, que es funcional. Ok. O sea, si corrige, la maniobra es negativa. Si no corrige, la maniobra es positiva y consideramos que es una escoliosis estructural. ¿Y para qué me sirve diferenciar si es estructural o funcional, Jenny? Pues para saber si, digamos, le podemos hacer terapia para revertirla, como hacer algo, una intervención. Ambas van a necesitar terapias, probablemente. También evaluar si las alteraciones son reversibles o no, y enfocar más el tratamiento, las recomendaciones que se le deben dar a los pacientes, como la forma de abordar cada una. Puede ser. Entonces, como médicos generales, y llega la mamá y le dice, ay, no, es que yo traigo a mi niño porque es que mire esa columna que la tiene toda chueca, que no sé qué. Entonces, usted tiene que definir como médico general si le va a enviar una radiografía, si le va a enviar con fisiatría, con el ortopedista, especialista en columna, y o si le va a hacer terapias, o le va a decir a la mamá, no, tranquila, no pasa nada. O le va a decir a la mamá, sí tiene una escoliosis, pero probablemente esto es por las posturas inadecuadas, hacemos solo terapia física y probablemente con eso mejore, ¿ya? Entonces, si yo identifico que es estructural, pues tengo que ver qué grados de rotación tiene, si esto es significativo para realizar una intervención, dependiendo pues también de los síntomas, aunque pues realmente solo una escoliosis severa se opera, y la mayoría de pacientes igual requieren terapia física, de pronto ocupacional, para higiene postural, etcétera. Pero estos pacientes sí van a requerir un seguimiento imaginológico, ¿sí? En cambio, pues el funcional no. Entonces, esa es la diferencia de por qué aplicamos la semiología en este caso. Entonces, diferenciar si es estructural o funcional sí impacta en la conducta, pero tienen que saber pues cuál es la conducta. Entonces, al estructural, pues le pido la radiografía, le mando terapia y ya cuando regrese con los resultados, pues miramos, si es una escoliosis severa, pues ya lo remitimos a otra especialidad, si no, pues lo mantenemos mientras no tenga dolor. Y la funcional, pues si no va a requerir ni siquiera radiografía, le vamos a mandar terapias y recomendaciones, ¿vale? Bueno, entonces después de que ya terminamos el examen físico completo, bueno, y esto adicional, pues hacemos el examen dirigido, ¿no? Ya terminamos el examen físico completo, ahí ya le podemos pedir al familiar que nos espere
al familiar o la pudiente, un momentico fuera que queremos conversar de otros temas importantes en esta etapa con el adolescente. Y la mayoría de padres acceden muy fácil y dicen, ay, sí, que alguien hable con estos muchachos, ellos felices, porque hay temas que no quieren tocar ellos y esperan pues que su médico los aborde. ¿Listo? Entonces, en este espacio vamos a aprovechar para completar nuestra anamnesis por esos temas sensibles y adicionalmente, pues lo aprovechamos para un espacio de educación. Entonces, hay algunos ítems importantes en esta población, incluso más que en la población pediátrica o en la adultez. Entonces, se han creado mnemotecnias, pues para que no se nos pase ningún detalle. Entonces, esta es muy usada, se llaman factores. Entonces, se la traigo, pero hay diferentes mnemotecnias. Entonces, la F de familia, entonces lo mismo retomamos no solamente con quién vive, sino cómo son las dinámicas familiares, si hay de pronto algo de violencia, agresión física, psicológica, etc. Y también buscamos, pues no solamente, digamos que estos factores de riesgo, sino los factores protectores. Entonces, ver quién en esa familia es una red de apoyo importante para nuestro paciente. La A de amistades, lo mismo. Entonces, mirar si tiene amistades o no, ¿cierto? ¿Qué tipo de amistades son? Y si pueden llegar a ser también una red de apoyo importante. La sede de colegio, entonces aquí incluye, pues, si está escolarizado o no, en qué grado va, si eso va acorde a la edad o no, o si hace otras actividades también extracurriculares. La T de tóxicos, entonces aquí sí no ampliamos en el consumo de si ha consumido o no licor, cigarrillo, vapeo, cualquier sustancia psicoactiva. Y cuando usted le pregunta, ¿has consumido algún tipo de sustancia psicoactiva? Pues puede que el adolescente ni siquiera sepa el concepto de sustancias psicoactivas. Entonces hay que decirle y ser muy específico. Algún consumo de sustancias psicoactivas como marihuana, cocaína, popper, tusi, éxtasis, LSD, papeleta, no sé qué. Entonces tratar de darle todos los nombres para que ellos pues sepan que estás averiguando por cualquier tipo de sustancia. ¿Listo? Si en algún momento les dicen que sí para alguna sustancia, en adolescencia, cualquier tipo de sustancia tiene un mayor riesgo, ya lo hemos visto, tiene un mayor riesgo pues de un consumo problemático de ella. Pero igual tenemos que abordar en esa sustancia específica pues qué tan frecuente es el consumo para ver si ya hay un problema asociado al consumo de esa sustancia. En la O de objetivos, está más relacionadas con el plan de vida. Entonces, dependiendo de la edad o de la etapa de la adolescencia en la que se encuentren, pues ese plan de vida debe estar un poco más estructurado y a largo plazo. Entonces, el adolescente inicial, pues a los 12 años, pues todavía lo más probable es que no tenga estructurado qué quiere hacer con su vida, a qué profesión se quiere dedicar, etcétera. Pero al adolescente final, pues ya, digamos que eso debe estar mucho más estructurado porque en teoría, pues ya debe estar saliendo del colegio y pues, escoger, digamos que un camino a seguir. ¿Listo? La R de riesgos, digamos que algún otro riesgo que no hayamos incluido en los anteriores. También por ahí podemos incluir también los de accidentes de tránsito, acceso a redes sociales, etcétera. La E de estima, pues más relacionado con el yo y el cómo se percibe. La S de sexualidad, que ahí nos extendemos también. Identidad, orientación, vida sexual, si ya pues se ha iniciado o no, si utiliza el preservativo o no, algún método anticonceptivo, si ha tenido infecciones de transmisión sexual, si ya se ha hecho pruebas para ese tipo de patologías, etc. Bueno. Y hacemos pues la parte pues de la educación
individual al adolescente de acuerdo a los riesgos que hayamos identificado y también a los factores protectores. Y después de que todo haya quedado claro, pues ya llamamos al acudiente como para dar cierre de la consulta. Dentro de las estrategias de promoción y mantenimiento de la salud que están pues, en la resolución 3280, ustedes ya la vieron con el doctor, creo que fue en la primera o segunda clase que tuvieron de medicina familiar. Pues este es un resumen, este no es tal cual la resolución, pero este es como un resumen. Aquí la resolución toma a los adolescentes de los 12 a los 17 años, que era lo que hablábamos pues como no hay una definición exacta como en la edad, pero sí toma a los adolescentes desde los 12 a los 17 años. Y esto es más pues, digamos que por facilidad en estrategias poblacionales, ¿listo? Y hay que tener en cuenta que dentro de estas intervenciones de mantenimiento de la salud, pues al menos cada año lo debe ver al adolescente, ya sea médico o médica general, o especialista en pediatría, o especialista en medicina familiar, o una enfermera, ¿listo? Así como intercaladitos. Todo lo de salud oral se debe hacer cada semestre. Las pruebas de tamización de infección de transmisión sexual dependerá si ya inició vida sexual y si ha utilizado el preservativo en todas ellas. No se utilizan estrategias de tamizaje poblacional en general, a diferencia de la búsqueda activa de anemia en mujeres. Y lo que hacemos pues es tomar hemoglobina y hematocrito. No es un hemograma completo, tipo 4, 5, como el que vemos en el HV, sino que simplemente hemoglobina y hematocrito para detectar pues si hay anemia. ¿Listo? Y se hace en 2 oportunidades, una entre los 12 a los 14 años y otra entre los 14 a los 17. Bueno, entre los 10 a los 13 y 14 a 17. Esta, independientemente de si los ciclos menstruales son regulares o no, de la intensidad, siempre estas adolescentes deben tener sus 2 hemogramas, ¿vale? Perdón, sus 2 hemoglobinas y hematocritos. La prueba de embarazo pues se aplica dependiendo del riesgo, tamizaje visual en una oportunidad, anticoncepción de acuerdo al riesgo y a la escogencia pues del adolescente. Todo esto lo de salud oral, vacunación. Entonces pues según el esquema actual de inmunización ampliada en salud, y que han escuchado o que saben acerca de, digamos que una novedad en ese plan ampliado de inmunización en salud que tenemos disponible en Colombia específicamente para esta población, o qué vacunas hay que ponerles a esta población. Ajá. ¿Y cómo se aplicaría el esquema? Según el país, pues. ¿Alguien sabe cómo es el esquema de vacunación según el país? La última actualización es del 2024. Bueno, también es para que lo revisen, hay que estar actualizándose en esos temitas. El esquema de vacunación habla que, digamos que antes, independientemente del tipo de vacuna que se aplicara en contra del VPH, porque tenemos 2 y prontamente 3 disponibles en Colombia, se aplicaban 2 o 3 dosis. Pero hicieron diferentes estudios y se dieron cuenta que al menos con una dosis de la vacuna contra el VPH, de cualquiera de ellas, se garantiza el 95% de cobertura de la población. Entonces, pues de cobertura de la población no, de generar inmunidad en contra del VPH. Entonces, para ampliar la cobertura e incluir a los hombres dentro de este esquema de vacunación, porque son los principales transmisores del virus,
pero la que más evidencia, pues, los efectos y el riesgo, por ejemplo, son las mujeres. Entonces, lo que se hizo fue ampliar el esquema de vacunación a niños, niñas y adolescentes entre los 9 a los 17 años. 9 años, a partir de los 9 años, nomás cumpla los 9, hasta los 17 años, 11 meses y 29 días, se pueden vacunar todos los niños, niñas y adolescentes, ¿listo? Independientemente del género. Pero solo una dosis. Entonces se bajó el esquema de 3 dosis a solo una con el fin, pues, de ampliar esa cobertura, ¿vale? Entonces, y esto como está dentro del plan de inmunización ampliado, pues es de forma gratuita, ¿vale? Entonces, algo muy importante y pues estamos promoviendo que todos esos niños que no conocían de niños y adolescentes que no conocían de esta cobertura, pues también se inmunicen contra el VPH para que no sean principales transmisores, ¿listo? Y ahí mamás. Bueno, y esto es independiente de si ya inició vida sexual o no. Claro, si la vacuna se aplica antes de haber iniciado vida sexual, pues va a tener mayor efectividad. Si se aplica antes de haberse contagiado, pues va a tener mayor efectividad, pero no significa que no se pueda aplicar después de haber iniciado vida sexual. De hecho, cuando se va a llevar a un niño, niña, adolescente o aplicar un VPH, jamás se le pregunta si ya inició vida sexual o no, ¿vale? No es un criterio de... Y pues ya de forma particular, yo sí le recomiendo a los padres que, si pueden, pues le complementen el refuerzo del esquema de vacunación, pero poblacionalmente es solo una dosis. Denme un segundito. Bueno, entonces, ese sería pues como la novedad respecto al esquema de vacunación del VPH. ¿Quedó claro eso? Sí, Doc. Bueno, está bien. Listo. La desparasitación se sigue promoviendo que sea de forma anual hasta los 17, hasta los 17 años. Y las otras actividades de educación, pues son educación individual, que la podemos hacer pues en la consulta, en ese espacio exclusivo pues con el adolescente. Pero en teoría las EPS también deberían promover estrategias de educación para familias y para grupos o comunidades. Al igual que pues en todas las actividades de promoción y mantenimiento de la salud, siempre van a encontrar pues que deberían realizarse estas estrategias de educación, ¿vale? Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta, inquietud? ¿O de las lecturas tienen alguna pregunta? No, No. no. Bueno, ¿cómo les fue con las lecturas? Pues lo que eran bastante largos los documentos, pero bien. Bueno, listo. Hablaba mucho de lo que ya mencionamos, y, Ujú. pero sí estaba bien completo. Ok, bueno, entonces recuerden que también pueden salir algunas preguntas del examen escrito acerca de esas lecturas, ¿vale? Bueno, si no tienen preguntas o inquietudes, podemos entonces pasar a hacer el quiz. ¿Listo? Entonces, denme unos minuticos. Yo
cuadro por acá el Kahoot y ya les proyecto.